Cuando primero hay un demonio que empieza a hablarme a través del brujo y me dice, wow, tú tienes un don de Dios. Oye. Tú tienes un... Ya acepté al Señor hoy. Ya lo acepté. Ya soy libre por la sangre de Cristo. Pienso que soy libre. Y me acuerdo en un momento que andaba con un compañero que él era cristiano. Y ¿qué pasa? Tenía problemas espirituales. Problemas que se endemoniaba. Sí, tuve también otro caso de una joven cristiana que ella me decía, oye, ay, pastor, a mí no sé, a mí me sale la mentira, así como que verdad me sale la mentira. Cuando oramos por ella, también tuvo una manifestación también demoníaca, donde ese demonio se manifestó, la lengua de Alwin, queriéndosela como arrancar para afuera. Tremendo. Hablarle estas cosas, entonces lo que confunden al pueblo. Ahora, lo que hay que preguntarle a esta gente que estamos viendo en las redes, que eran brujos, que eran satanistas, si ellos pasaron por un proceso de liberación. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente cogido por gracia. Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio, la visión del remanente. Y cuando estoy en esta fuerza oscura, veo que todo lo que ellos hacían empieza como a intrigarme. Empiezan como a conectar conmigo. Que tú sabes que cuando una persona aquí en los caminos de Dios está marcado por un diseño espiritual desde la eternidad del cielo, como que las cosas espirituales le atraen, como que las cosas espirituales le gustan. Y todo esto yo lo veía como una fascinación. Todo esto me fascinaba, me apasionaba. Wow. Y yo empezaba como a intrigarme. Entonces cuando me llevan allá donde ese brujo, que es un brujo sacerdote, que no todo tipo de brujos operan en el nivel que yo te voy a mencionar ahora, no todo tipo. Es decir, que se requiere cierto nivel, así como hay hombres en Dios que tienen cierto nivel para operar en niveles grandes de Dios, también en la brujería hay ciertos niveles para operar en estas entidades. Pastor Oliver, usted que es experto en esa área, Dios lo ha dotado con dones espirituales en lo que es la niveles de liberación. ¿Se puede llegar hacia ese nivel de sacerdote? Claro, claro que sí. ¿Qué tipo de reacciones tienen que hacer? ¿Con quién deben de relacionarse? ¿Qué tipo de sacrificio deben de hacer? Bueno, ya cuando se llega a estos niveles de sacerdote se hacen muchos sacrificios. Y son cosas bien fuertes, porque ya cuando tú eres sacerdote, tú puedes hacer ya hasta operaciones, con un cuchillo, con un caco de botella. Es decir, que ya es un nivel que cualquier otro brujo no tiene ese nivel. Y incluso ya cuando tú eres un sacerdote ya espiritual, a esa magnitud en la brujería, esa gente pueden ir hasta la luna, pueden ir a cualquier planeta de eso. Así mismo, sí. Se mueven en esas dimensiones. Sí, sigue contando ahí el testimonio. Con referente a eso que dice acá el apóstol, estos niveles no son todo tipo de brujos. Con lo que yo voy a empezar a contarte, y tú, hermano que me escuchas, con lo que yo voy a empezar a decir, tú vas a decir, eso yo nunca lo he escuchado, eso yo nunca lo he oído en el satanismo, en el ocultismo. ¿Qué nivel tenía este hombre? Y ese nivel empezaba como a intrigarme, impactarme. Wow. Cuando yo llego a aquel lugar, que llego con mi brazo malo, lo primero que agarra ese sacerdote es que me coloca 3 agujas y me la puncha así, me la deja paradita y me dice, tranquilo, que no te va a doler, solo te va a picar un poco. Cuando empieza a incrustarme esas agujas, que esas agujas las entra, que la gente empiezan a decir, a agarrarse la cabeza, Dios mío, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? El brujo me decía, cuando esas agujas terminen de hacer el trabajo y te operen, ellas saldrán solas. Entonces la aguja empezaron a hacer su trabajo, y cuando salen yo voy con mi padre nuevamente al hospital a tirarme una placa, una radiografía, y
Cuando voy que sale la radiografía, dice, pero él está sano del brazo y él no tiene desgarre. Ya el manguito rotador no está desgatado y no tiene ni desgarre adelante ni desgarre atrás. Aquí fue el impacto mío. Yo dije, wow, pero ¿será Dios que opera en estas entidades? Pastor Olver, ¿puede ser el enemigo milagros así? Claro, claro, es que él puede hacer esos milagros, pero todo tiene un precio, es decir, eso se paga un precio fuerte. Hay gente que el precio que pagan es la muerte, otro el precio que pagan a veces un familiar, un hijo, se paga un precio fuerte, es decir, Satanás no hace nada por hacerlo. Y yo sé de que un precio él pagó con esto. Sigue contándonos. Y en ese entonces, aún el brazo me seguía molestando, yo seguía entrenando, tenía ya un pacto ¿Tú estás con escuchando él. ahí? ¿Estás escuchando ahí? Es decir, no aparece nada en la radiografía, en lo que le hicieron, pero le duele el brazo. Pero aún me sigue doliendo. Y él me decía tranquilo y aún seguía ahí en el proceso y ya hubiera pactado un pacto con él, ya hubiera hecho un pacto. ¿Cómo haces tú ese pacto? ¿Qué tú le das? ¿Qué tú le ofreces? ¿Cuál fue el detonante para tú? Ya era un pacto como que tenía que ver con dinero. Como yo te doy lo que tú quieres y tú me das dinero para atrás. Yo era ya como aquella persona que él utilizaba como el representante, como se dice, como mi representante. Era Y- como tu manager. Ajá, como si fuera un manager. Wow. Y esos demonios decían de la manera que se me iba a entrenar, de la manera que iban a actuar, lo que iban a hacer conmigo. Y cuando sigo en esa vida, me acuerdo que un amigo mío también que estaba en ese entonces, tengo mucho ya que no sé de la vida de él, lo operaron con un casco de botella. Wow. Dios. Me acuerdo que tenía coágulos de sangre y abrieron su hombro, el brujo, con un casco de botella y empezó a sacar con sus dedos los coágulos de sangre. Y lo impactante es que tú con esto vas a quedar, tú vas a decir, no, Dios mío, ¿cómo cerró su herida? Su herida la cerró con saliva. Y eso se vio como que si nunca fue abrido ni nunca fue operado. Wow. Como que nada hubiera Oye. ocurrido. Y eso, todas esas cosas me dejaban impactante. Y llevaban personas, lo operaban a corazones abiertos. Yo, wow, pero cosas así da mal hace Dios, Te da profundo eso. Y yo, wow, todas estas cosas siguen intrigándome. ¿Cuál fue el primer pago hacia él? Yo tenía que pagar las consultas. Que Pero fuera de, vamos a poner, yo sé, la consulta es aparte. Ya cuando tú pactas con él, el primer pago que tú haces a él, ¿qué hace? ¿Qué tiene, Bueno. de qué te desprende? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué trabajo debes ¿Qué tiene realizar? que darle? ¿Qué tiene que bueno, darle? mi primer pago era, el primer contrato que se me diera en Grande Liga. Wow. Esa sería el primer pago. Lo que se me ofrecería. Dale todo el dinero a él, todo eso. Ajá, dale tú el dinero. Esa sería la primera Señor, paga. reprenda al diablo. Varón, pero es que ahí era que venía el engaño, porque después que tú le dieras tú el dinero a él, te iban a matar. Tú no ibas a disfrutar nada de esos cuartos. Bueno, A brujería limpia. No ibas a disfrutar eso, varón. Bueno, varón de Dios. Uy. Y cuando sigo caminando, viendo cosas fuertes, las cosas como que me iban intrigando. Y ya estaba llegando a un estado que empezaba a hacer ritos. Empezaba a invocar oraciones demoníacas, orar con demonios, como... Pero, lógico, tú tienes que saber, o alguien te doctrinó para que tú hagas esas invocaciones, porque de la nada te va a salir esas invocaciones. Bueno. ¿Cómo llega ahí? Bueno, yo creo como que había algo en mi interior, como de eso que ya yo estaba haciendo, como que me estaba atrapando y como que me hacía entender como a esto que te va a resultar. Ahí me enviaban a Cruz de Camino a tirar vela, Ay, mi madre. a tirar 21 pesos para trabajar con la 21 división, para que el trabajo fuera como cogiendo fuerza lo que se estaba haciendo conmigo. Como aquí en el Evangelio, que cuando tú empiezas a ayunar, a meterte con Dios, tú vas como cogiendo fuerzas espirituales. Santo. Entonces, todos esos ritos que yo empezaba a hacer, yo empezaba como, mi trabajo como que iban empezando a coger fuerza.
como todo lo que yo tiraba en las calles. ¿Y qué hora tú usabas para eso? Yo me hora? levantaba como a las 3 de la mañana, a las 12, ya cuando no había nadie en la calle. Que Aida mataba el diablo y yo, totalmente, Ay, entregado. Ay, mi madre. Y cuando Esto empecé, está fuerte. y El cuando evangélico no se quiere levantar temprano, orar. y todo esto yo lo hacía a diario, Oye, como si diablo. fuera como un evangélico levantándome a las 3. ¿Eso lo hacías tú de tu propia voluntad De mi o los espíritus te levantaban? Los espíritus me inculcaban a esto y también yo lo hacía de mi voluntad porque eso sí era si yo quería. Claro, Y- porque él es el que quiere cuarto. Está fuerte esto. Entonces también iba a los cementerios y prendía velas allá en los ¿Y cementerios. nunca te dio miedo entrar a un cementerio a las 3 de la mañana? No, nunca entré a las 3 de la mañana, siempre iba como en el día. Pero Ok. cuando tú empiezas a entrar como a este mundo, como que nada te causa miedo. Cuando tú empiezas a ver como estas entidades, como que nada te provoca miedo. Vamos a poner, aunque no te provoque miedo, por ahí hay un lado que uno como que Wow. tiembla. Bueno, ¿Cuál fue ese tiempo que pasaste? Ese escenario que tú Bueno, temblaste. Dije, mira, wow, pero esto se... mis lugares de miedo tú te vas a sorprender porque cuando yo empecé a entrar en pánico fue cuando yo empecé a tener experiencia con seres del lado oscuro. Por ejemplo, a veces me encontraba en la casa solo, tranquilo, y llegaban seres y me decían, y yo me asustaba, oh, ¿y qué tú haces aquí? ¿Quién tú eres? Y me decían, oh, yo te estoy cuidando. Y yo le decía, no me cuide, vete. Y cuando se iba, veía que entraban como a un cuadro así. Y entraban a ese cuadro y desaparecían. A un cuadro. A un cuadro. No, oye, es que tú sabes que eso que él está diciendo ahí, que eso es lo que yo hablaba en uno de los videos de destruyendo los verdaderos altares de brujería, que a veces tú ves ese altar de brujería, ves esos ídolos, esos cuadros, pero eso que está ahí, que tú ves lo físico, es la representación de lo que está oculto en la parte espiritual. Entonces, a veces... El diablo es tan malo que le pone de que no es el cuadro, es el cuadro. Sí, Quita el cuadro. Sí, di que bote el cuadro. Sí, bota el cuadro. Entonces, el problema es que el altar es la persona misma. Wow. ¿Me entiendes? Porque la gente misma es que tiene esos demonios. Hay que ser muy explícito ahí porque hay gente que han sacado velones, arroz con leche, Todo eso ellos lo han refresco sacado, rojo, sí. para Que sacan a afuera. Santa Marta, que sacan a que Pero se el lo tienen espíritu sigue ahí. en ellos. Es igual como cuando el pueblo de Egipto, de Israel sale de Egipto, que el pueblo viene con todas las mañas. Exactamente. Es decir, se quemaron los cuadros, pero a esa persona que O sea, viene siendo ese el altar. ahí es que te trabaja hay en que orarle. liberación. Hay que trabajar la Yo liberación. creo que la iglesia debería de tener un equipo Pero claro, que ministro, se prepare en Dios para eso para eso. debería. Sí, yo creo que sí. Debería. Porque mira el problema que está sucediendo ahora, que se están convirtiendo muchas personas que eran satanistas y muchas personas que eran brujos. Sí. Y ellos están llegando a la iglesia, pero a veces van a un monte o quizás reciben una liberación en un servicio al público y ya tosieron 2 veces o vomitaron, ya ellos son libres. Pero, ¿qué proceso nosotros duramos ministrándote liberación a ti? Duramos 2 años. Oye, 2 años. ¿Me entiendes? Es decir, en esos 2 años ministrado de liberación, que él va a hablar de eso más adelante, se le resolvió un problema que él tenía, por el cual él empieza a recibir la liberación. Pero la liberación es un proceso porque los demonios son como una cebolla. Como la cebolla. Oh, pero ministro, tú sabes que la cebolla tiene una capa, tú le quitas una capa y tiene otra capa y tiene otra capa. Por ejemplo, a él se le sacaron ciertos espíritus que le estaban causando ciertos problemas, de los cuales él estará hablando, que le estaban causando ciertos problemas. Se le resolvió ese problema. Pero había más demonios. ¿Me entiendes? Entonces, eso pasa. La gente llega a la iglesia, pero la gente necesita ser liberado. Porque la liberación es un proceso al igual que la santidad. ¿Cuánta gente no andan por ahí haciendo lo que ellos quieren? Pero la Biblia le llama santo. Entonces la santidad es un proceso, no es algo de la noche a la mañana. Y diciendo eso con lo que dice el ministro, también la hechicería es un proceso. Porque fíjate que te envían a hacer muchos ritos. Tú, hermano, que me escuchas, que está en esto de las idolatrías,
tú te fijas y te mandan siempre, prende esto, haz esto, aquello, a lo otro, a esto. Nunca se acaba. Siempre te tienen como envuelto ahí, como en esa monotonía, como engañado. Y siempre tú te mantienes como en el mismo círculo, en lo mismo. Gata. Y gasta dinero, y que cada día sí que va a mejorar, que las cosas van a ir bien. Y tú, wow, pero es que las cosas me salen mal, de mal en peor cada día. Wow. ¿Tiene una cifra que tú hayas gastado de dinero? Wow, no, en sí no tengo así como la perspectiva, pero gasté muchísimo dinero Wow. en ese El entonces. diablo es malo, Señor lo reprenda. Es malo, es malo. Así mismo es. ¿Y qué sucede? Retomando donde me Sí. me quedé, en el contexto que me quedé. Cuando seguí en este mundo, todas estas cosas me seguían intrigando. Ya empecé a entrar en una etapa a invocar, a orarles a estas entidades demoníacas, a clamar, a tratar con ellos. Y todo eso me seguía así como wow. Y algo siempre me decía en mi cama, que te vuelvan brujo. Dile que él te va a hacer. Oye, Pero yo me quedaba como con miedo, con el temor. Y como te decía ahorita, cuando yo me doy cuenta que por lo que yo fui, no se estaba haciendo eso, sino que estaban haciendo otra cosa. Me estaban como seduciendo para hacerme como ellos. Wow. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando primero hay un demonio que empieza a hablarme a través del brujo y me dice, wow, tú tienes un don de Dios. oye, Tú tienes un don que tú puedes ver. Tienes la facultad de que podemos montar en ti, de que podemos utilizarte. Oye, qué oye, eso es importante que la gente escuche eso. Que Satanás no da dones. ¿Qué le dijo? Tú tienes un don de Dios. Es decir, esos dones que tienes. lo malversa, lo usa mal. Exactamente, pero ¿quién de esos dones es Dios? Satanás no da dones. Entonces, ahí empezaba como a conocer, wow, pero para mí que Dios que está operando en estas entidades, porque vos que me mencionan a Dios, y me sigo como involucrando más en el asunto. En una ocasión me acuerdo que el sacerdote se lleva como a un hombre hacia Haití para hacerle un discípulo de la brujería. Y le dice, no te asustes ni te sorprenda cuando vea una serpiente arrastrarse por el piso. Y yo, wow, ¿cómo así? Y resulta que pasan días y me encuentro en mi casa y de repente veo esa serpiente como él se la describió al hombre. Y de momento a otro me doy un susto y brinco en la cama. Y digo, wow, Dios mío, ¿y esta culebra? Doy un salto que caigo en la cama asustado. Y duro unos cuantos minutos. Y no quise como apiarme de la cama. Wow. Y cuando empiezo y me apoyo, empiezo a buscarla en la habitación entera. Pero ya había desaparecido. Cuando llego al lugar, al sitio, es lo que empieza a sonreírse. Y dice, te visitó. Dije yo, wow, pero aquí lo que me están preparando para esto, Y había algo en mí que me decía, me impulsaba. Dile que él te va a hacer. Tú vas a ser su discípulo que va a estar aquí. Yo, bueno. Y en esa ocasión seguí viendo más cosas. Veía muchas personas de distintas ramas, ricos, pobres, que iban a querer que le solucionen sus problemas. Dios. Y me acuerdo que una de las experiencias más fuertes que viví con ese sacerdote fue que sobre un ángel caído, tú sabes que los demonios son una cosa y los ángeles caídos son otra. Acláranos eso. Cuando viene un demonio que va a subir a cabeza de un brujo, no hay como tanto efecto. Puede haber un efecto en lo físico, pero cuando es un ángel caído, es una energía tan fuerte que el lugar empieza a vibrar, a temblar. Y literalmente empezaba el lugar entero, A sacudirse. la casa a sacudirse y la gente empezaban a sentir el temblor. Porque un ángel no puede poseer un cuerpo, pero se le pone hacia el lado se le va porque no puede poseer. Es una energía demasiado fuerte, potente. No es igual que un demonio a un ángel caído. Son dos fuerzas muy diferentes.
Wow, está fuerte. Y hoy en día hay cristianos que piensan que los mismos ángeles caídos son demonios. No, y la Biblia habla claro de eso. La Biblia cuando habla de demonio, demonio. Cuando habla de ángeles caídos, es ángeles caídos. Nunca hemos visto en la Biblia que se le reprende a alguien un ángel caído. Siempre es demonio. Y cuando estos seres llegaban, era para hacer trabajo ya fuerte. Trabajo fuerte, de manera fuerte. Y estos seres venían muy poco. Van muy poco. Tú tienes que ser un brujo de alto nivel. Para poder entrar en esos niveles. Para poder entrar en esos niveles. Y todas estas cosas me impactaban, me seguían como intrigando. Y ya yo estaba en un estado que decía, ya sí. Voy a tomar esta decisión, sí. Voy a coger en serio. Voy a coger como en serio esto, como que Dios está operando. Esa era mi mentalidad. Pero no sabía que era el diablo que operaba en esto. Y en el transcurso del tiempo, me acuerdo que ya se estaba acercando el momento como de yo aceptar a Cristo en mi vida. Que yo de empezar a aceptar al Señor. Me acuerdo en una ocasión que antes de aceptar al Señor, me trasladé hacia San Juan. Allí de madrugada me encontré con una bruja. Literal. Literal. Cuando empiezo a hablar con la bruja, empezamos a hablar. Empieza a hablarme, mi hijo, ven, que quiero hacer una oración por ti. Oye, una oración. Una oración, ya tú sabes. Que quería hacer una oración por ti. Y de repente a otro, cuando empieza a hacer la oración, veo que la cosa va fervientemente. De momento a otro cae una presencia en aquel lugar poderosa, que yo empiezo a llorar. Una presencia que se siente cuando uno está en lo oculto. Una presencia que se siente cuando hay un hombre de Dios que Dios lo está usando poderoso. Wow. O que Dios está impartiendo una palabra. Gloria. Y de momento la presencia sigue en aquel lugar fuertemente. Santo. Y yo empiezo con lágrimas a llorar. Yo empiezo a gemir delante de Dios. Wow. Y anda, soma, canda. Y de repente cuando esa presencia entró, veo que como que la agarra como si fuera un ser espiritual de la luz y le trae contra la pared. Gloria. Y se come esa pared. Y de repente ella dice, mi hijo, vete a buscar de Dios. Ey, Oye. Empieza a buscar de Está Dios. Santo. Ya yo no Está quiero, fuerte. no te quiero aquí porque no aguanto la luz que tú portas. No aguanto la luz que tú tienes dentro. Wow. No aguanto la luz que está contigo. Sal de aquí porque no aguanto. Pero esto fue un estrellón, varón. Wow. Que la chocaron contra la pared. Como quien dice, esta es mi pertenencia. No le toque. No le toques, esta es mi Wow. pertenencia. Y aún así, viendo este impacto, sí empezó a profetizarme ahí. El mismo Dios, yo creo que fue que la agarró. Le agarró y le, Y metió, empezó a le cambió el profetizar. chi. Y empezó a profetizarme porque ellos profetizan, los brujos. Mm. Los brujos hacen lo mismo que hacen los hombres de Dios. Ah, pero Lo único que con el diablo. Que con el vamos a diablo. poner, vamos a entrar aquí. Una persona que no se haya encontrado verdaderamente con Dios, entra al evangelio y viene con un don mal versado, puede estar profetizando dentro de la iglesia. Claro, puede estar profetizando hasta de parte del diablo y se crea que es de parte de Dios. Sí, Y más la gente cuando viene de ese mundo oscuro de la brujería y esas cosas. A veces esa gente tiene ese tercer ojo abierto y con ese tercer ojo siempre tienen visiones, que siempre tienen esto, que siempre tienen lo otro. Pero tú ves que son personas que todavía son nuevos creyentes, pero como vienen del lado oscuro de la brujería, tienen esa parte abierta. Entonces esa parte de la oscuridad todavía está ahí. ¿Por qué? Porque le hace falta liberación. No, que yo me estoy soñando esto, que yo me estoy soñando lo otro y que yo estoy... Es por eso mismo. Wow. Sí, por eso mismo. y por eso te digo que cuando tú llegas a esos lugares, ellos empiezan a profetizarte, así mismo como un hombre de Dios, que Dios lo usa en ciencia. Hay brujos que son engañosos, que lo que tienen un espíritu de adivinación, pero hay otros que se fremantan a Satanás y cumplen con los estatus de él. Y les rinden ayuno, silicio, hacen de todo, así como en Dios. Dios mío. Empiezan, tú llegas, tú eres Darwin, te dicen tú eres Darwin, tú eres fulanito, tú esto, Y a tirar pa'lante. Y a tirar para adelante.
aún seguí un poco en esto. Después me acuerdo que llego a donde un siervo de Dios que fue de gran bendición para mi vida y ha sido de bendición para mi vida. Llego a un play que le llaman el hipódromo, donde corren caballos, que ahí es que es la práctica. Y debajo de 3 maticas donde Dios le dijo que llevara su palabra, ahí él está. Y me acuerdo que él empezó a hablarme de Jesús. Y empezó a hablarme de dónde Dios lo sacó, que fue de este mundo. Fíjate que Dios es propósito. Dios me llevó a aquel lugar, pero fíjate que hay un hombre que vivió estas experiencias y empieza a hablarme de estas experiencias y de Jesús. Él empezó a luchar, a buscar su sueño ahí también. Él decía, bueno, si no es con Dios, es con el diablo que yo voy a lograr esto. Pero yo voy a lograr mi sueño. La gente está... Y cuando él empezaba a hablarme de esto, empezaba a hablarme ciertos textos bíblicos que decían que los idólatras y los hechiceros no entrarán al reino de los cielos, que le espera un mal camino. Todas estas cosas empezaban como a chocarme y yo a preguntarme, wow, y lo que yo hacía, no, Dios no operaba en estas entidades. Y lo que Dios... Y empezaba esto a chocarme. Y me cuenta él en una ocasión, me dice que aquí fue que más me impactó. Me dice él, Miguel, yo fui a donde 14 bocó en Haití. Wow. Visité qué sé yo cuánto brujo. Al último que fui, llaman hasta Satanás. Y Satanás dijo que no quería trabajar conmigo. Y yo salí de ahí maldiciendo y quillado. Que reprendemos toda maldición en el nombre de Jesús. Amén. Yo salí de aquel lugar diciendo todo tipo de dicho. Decía, wow, ni el diablo quiere trabajar conmigo. Guay. Ni aún el diablo. ¿Y qué será lo que yo voy Wow. a hacer? Y el brujo le dijo, bueno, yo he hecho para con todo contigo. Yo he hecho todo tipo de trabajo. Ninguna persona yo le he fallado, pero contigo nada se me da. Lo que pasa es que cuando tú tienes una marca de Dios, cuando tú tienes una marca del cielo, Eso es ninguna fuerza de las tinieblas, Gloria. por más cosas que quiera hacer, nada podrá hacer. Entonces, en este momento, oye, ¿qué palabra le dijo este brujo? Wow. Y no era cualquier tipo de brujo, era un brujo que hasta podía bajarle estrellas, Ah, pero está fuerte. estrellas del cielo. Baja estrella. Cuando uno dice esto, la gente dice que verdaderamente... Varón, acuérdate que las estrellas son grandes. Yo no sé cómo él hacía eso, pero Baja una estrella. baja una estrella. En el nivel vamos a poner que tú estabas de querer suplir tus necesidades, puede ser que ellos en su nivel de espiritualidad, porque tú sabías que ellos te hacen creer a ti con una hoja que te la convierte en el cuarto y cuando tú vas al colmado Es una hoja. es una hoja. Esto es muy fuerte. Esto hay que saber, oíste, esto es fuerte. Pero síguenos ahí. Yo digo que en las cosas espirituales no hay nada imposible. Claro, Porque ¿qué dice la palabra? Que todo se hizo de lo que no de se lo ve. que no se ve. Es decir, que No, y quizá el término, pero una estrella, mano. Sí, porque lo que pasa es que Satanás es engañador, Sí, es hurtador, Exacto. se disfraza como ángel de luz, va a Baja una estrella para acá abajo, varón, que se arma un catástrofe, varón. yo mismo dije, wow, yo no sé en qué contexto fue que este hombre dijo eso. No, él lo Pero- dijo, pero algún sentido No, espiritual. cuando yo entiendo que si él dijo que él hace bajar hasta una estrella, en el sentido que no hay nada difícil para él. Eso es lo que él quiso dar a entender. Para mí no hay nada difícil. Como así, como dándole a entender. Exactamente. Para mí no hay algo que yo no haga. Porque si no se Sí. me da nada. Pero de momento a otro veo que le dice, bueno, ya yo he hecho para con todo. Dejémosle eso al Padre de los cielos ya. Wow. Entonces el Padre de los cielos es más fuerte. Es más fuerte. Ahí entonces todo eso me empezó a chocar. Yo dije, wow. Pero si él no pudo, que yo veo que en este camino ellos hacen poder, hacen milagros, hacen cosas, entonces yo me voy a ir también a buscar al Padre de los cielos. Sí, porque si el Padre de los cielos, Porque- si a él es que se lo están dejando. Porque si están dejándole al Padre de los cielos, entonces yo quiero conocer a ese Padre de los cielos. Pero luego de ahí, vamos entre esta parte me gusta, porque ya hemos podido hablar de la parte oculta, la parte oscura de nuestro hermano evangelista Miguel.
pero vamos a entrar ahora en la parte de cómo tú entras al Señor, cómo conoces al pastor, cómo pasan ese proceso de 2 años de liberación, cuáles fueron los choques, porque cuando una gente está en un proceso de liberación, Es fuerte. hay muchas fuerte. influencias. ¿Cómo usted recibe esas influencias que vienen a buscar venganza? Y realmente esto ministro, un segundo video vamos a hablar sobre eso. Él ahora que explique cómo él llega y me conoce y habla esa partecita ahí, pero ya todo eso que tú estás diciendo, el proceso, ya eso tendríamos que hablarlo en un segundo video, porque Tiempo de testimonio con el apóstol Olver Guadarrama. aleluya. Aleluya, esto está poderoso. Así que sigue bien. Yo sé que esto va a cambiar la vida de muchas personas inconversos como creyentes, que cambiará su vida. Yo sé que a muchos que vean este video se le va a empezar a elevar la fe. Van a empezar a decir, pero si la tiniebla opera con estos niveles, entonces ¿qué sería en Dios? Entonces en Dios yo puedo hacer cosas más grandes en el nombre de Jesús. Y en este transcurso, hermanito Darwin, cuando me encuentro aquí en el Play, que este hombre me está predicando la palabra, me acuerdo que en una ocasión me encuentro en una playa entrenando y digo, creo que debo de entregar mi vida a Jesús. Siento como que debo ya despojarme de todas estas cosas y entregarle mi vida a Dios. Empezar a servirle a Dios, empezar a caminar otro camino diferente. Wow. Y cuando decido, me acuerdo un día de la madre, hoy es mi día, me voy, dije el domingo antes, el otro domingo voy a hacer, ya acepté al Señor hoy, ya lo acepté, ya soy libre por la sangre de Cristo. Pienso que soy libre. Y me acuerdo en un momento que andaba con un compañero que él era cristiano y ¿qué pasa? Tenía problemas espirituales, problemas que se endemoniaba. Así mismo, sí, ¿Qué? teniendo problemas fuertes. Oye, lo muchacho. que pasa, cuando llega una sierva allá al Play, que esa sierva, que Dios la siga bendiciendo, que fue de gran bendición para mi vida. Sí, bueno, que ella se congregaba en nuestra congregación, porque ella es que lo lleva a la iglesia. Que me lleva a mí a la iglesia. Ok. Entonces, cuando yo vi a esta mujer fluyendo en este don de ciencia, en este don profético, yo dije, wow, Dios mío, esa mujer empezó a desnudarme mi vida completa. Yo dije, wow, pero verdaderamente que el poderoso es Dios. Yo Oye. empecé como a intrigarme más en esto de Dios. Yo, wow, pero el poder se esconde en Dios. Y cuando veo que mi amigo cae endemoniado, cae con estas cosas, siendo cristiano, yo, bueno, y esto me impacta, ¿y cómo es? Y veo que ella lleva al amigo mío, yo voy de compañía, a donde el apóstol, a ministrarnos liberación, a ministrarle a él. No, porque tú di que estaba bien, tú Yo estabas dije, nítido. bien, ya yo estoy bien, acepté al Señor y que se sepa algo claro, que no era porque andaba caminando yo una vida en pecado, de que mal delante de Dios. Porque hay muchos que piensan, no, que si ese tiene demonio es porque anda en pecado. No, porque es que realmente cuando tú vienes del mundo, Darwin, que tú vienes de la brujería, de hechicería, que tú vienes de tantas cosas, y vienes hasta de una familia, tú sabes, de una descendencia Idólatra. idólatra, y tú vienes a los caminos del Señor, ¿para qué tú vienes a la iglesia? Tú vienes a la iglesia a dos cosas, Libertad. a recibir tu salvación y a ser libre. Pero la salvación, eso de una vez, ya de que tú aceptaste al Señor, tú estás salvo. Ahora, la liberación es un proceso. El pueblo de Israel, Dios lo salvó de Egipto, pero mientras iban en el desierto, todavía no eran libres. Se le adhería muchas cosas. Claro, porque los egipcios estaban detrás de ellos. Ahora, cuando los egipcios fueron ahogados en el Mar Rojo, fueron libres Wow, de los egipcios. tremendo. ¿Me entiendes? Entonces, eso pasa con la gente hoy en día. Y entonces, mira, hay algo aquí, Darwin, que la gente aquí dentro de la iglesia ha confundido muchas veces las pruebas con tener problemas demoníacos. A veces hay gente, varón, que tú lo ves que ellos dicen una tal prueba y no es prueba.
es que hay un problema demoníaco. Y cuando el problema demoníaco es resuelto, que ellos son libres, ya no hay prueba. Wow. ¿Tú no has Tremendo. escuchado gente así, ministro? Siempre que una prueba, y que no, y que yo me soñé, y que Y me es una agarran. y puerta que- abierta que tienen. Sí, que vienen con un problema desde afuera. Tienen una puerta abierta y al tener esa puerta abierta el enemigo con facilidad entra. ¿Y sabías tú que al enemigo le gusta ese tipo de personas? Claro que sí. Que aparente está bien y llega a los sitios, llega a la iglesia, estoy bien, soy cristiano y por dentro acabando. Muriendo. ¿Eh? ¿Usted se acuerda cuando yo le hablé a usted, ministro? Quiero orar por usted. Sí, tremendo. Si usted se acuerda, Yo recuerdo en una ocasión el apóstol me dice, necesito orar por ti. Chacho. Y el apóstol ahí, necesito... Y no te dijo como él suele decir, y que quiero hacer una oración de bendición para tu vida. No, y él insistió ahí. Incluso me recuerdo yo estaba durmiendo allí. Y estoy así, viene y me pone la mano. Ahora sí, vamos a orar. vamos para allí, ven. Varón, ese día fue uno de los días más emblemáticos. ¿Y qué tiempo tú tenías en el Evangelio el día que yo oré por ti? ¿Qué tiempo tú tenías? Yo tenía como 7 o 6 años, o menos más. No, yo creo como algo así, sí, que tú Sí. tenías en el Evangelio. Como Y- algunos, sí, como algunos, tú tenías como algunos 4 años más o menos. Ya. Sí. Y yo recuerdo que fue algo tremendo. Recuerdo yo que tuvimos una experiencia tan poderosa que fue que yo boté hasta la hiel, recuerdo. Sí, eso fue fuerte. Ese hombre empezó a tirar cosas para recibir. afuera. Y después el pastor, recuerdo que caigo al suelo y tengo una mano en el piso y esta mano como entre así, No, esa no, distancia. no podía, varón. Y no podía bajar la mano y los lagrimones. Que yo estaba en mi Tú estado. estabas en eso Sí. se le llama semi-posesión. Y cuando estoy así Estaba peleando, consciente, pero no tenía control de tu cuerpo. y haciendo cosas, me dice el pastor, Ángeles, esto. Y me llevan la mano al pecho. Los ángeles fue que le llevaron la mano. Y cuando yo me doy en el pecho, yo tosí. Después de ahí fluí. Fue diferente tu vida Tremendo. espiritual. No, y así como Darwin, yo también pasé Darwin un proceso de liberación. Porque es que todo el que llega aquí a los pies del Señor necesita ese proceso. Claro. Necesita un proceso de liberación. Yo también pasé un proceso. Y yo le solto. Entonces hay gente... Y eso que en el proceso que yo estaba, yo me sentía bien. Yo Sí, porque uno se siente bien, porque hay cosas que tú la ves normal. Tú dices, no, esto es una guerra, una batalla, es lo que estamos hablando, que tú confundes una prueba cuando realmente tú tienes un problema demoníaco. ¿Me doy a Sí. entender? Un problema espiritual. Por ejemplo, yo tuve el caso de un joven, para que tú sigas. Oye, el caso de este joven, ministro, que él me dice, pastor, oye, yo no sé, pastor, pero todas las mujeres que yo como que veo, como que tienen metresa, como que tienen problemas, como que le veo esa seducción, me dice él a mí. Y yo le digo, mira, pasa un día por allá por la iglesia tal día y oramos por el muchacho. Ahí cayó el muchacho bajo una posesión demoníaca con una serpiente, a la que se le conoce aquí en nuestro país, Darwin, como Santa Marta. El problema lo tenía él, de lujuria y todas esas cosas. No eran las mujeres que se estaban vistiendo bonitas, el problema era él. Y así hay mucha gente que tiene muchos problemas, que ellos piensan que el problema es del otro, cuando ellos mismos tienen ese problema. entonces se lo adjudican a otras cosas, así sucesivamente. Oye, así tuve también otro caso de una joven cristiana que ella me decía, oye, ay, pastor, a mí no sé, a mí me sale la mentira, así como que es verdad, me sale la mentira. Cuando oramos por ella, también tuvo una manifestación también demoníaca, donde ese demonio se manifestó, la lengua Darwin, queriéndosela como arrancar para afuera. Tremendo. Y esa muchacha fue libre. Pero eso ya lo veía como algo que era de que una prueba, un problema que ella tenía, cuando el problema era demoníaco. Y así hay cientos de testimonios que no acabamos hoy, porque estamos en el testimonio de Miguel. Entonces sigue Miguel. Y retomando desde el punto que me hubiera quedado De partida, como de partida.
Cuando sigo viendo las sesiones de mi amigo, que el apóstol aquí empieza, ven Miguel, déjame orar por ti. Que veo que empieza a orar por mí, empiezo yo a vomitar hilos literales. Dios. A causa del efecto de estas agujas que hiciera la operación. Pero esas agujas, Darwin, recuérdate que él la puso, pero no tenían hilo. No tenían hilo. Es decir, que esas agujas entran en simbolismo de que iban a coser por dentro. Y empecé yo a vomitar ciertos hilos. Yo dije, pero es sáter este muchacho. Y a recibir vomitando, eructando, vomitando estos hilos. Todo esto me impactó y dije yo, wow, pero ¿cuántos cristianos más habrá atado dentro de la iglesia y no hay un ministerio que pueda bendecirlo, ayudarlo a cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios viene a los caminos? No hay un ministerio de liberación para poder libertarlo. Por eso Dios. tuve muchas personas en los caminos de Dios que tienen, como dice el apóstol acá, mucha batalla, muchas dificultades, pero es por su nivel y quisieran también operar en niveles altos en Dios, pero ¿por qué no operan? Por su nivel de pureza, porque el vaso totalmente está sucio, no ha sido limpiado a través de una liberación. Dios quiere depositar a través del vaso, pero ¿qué pasa? El vaso es limitado. Dios no va a depositar nunca en un vaso que se encuentre sucio. Por eso la liberación yo me la encuentro como lo más bonito que Dios me ha dado. A mí se me importa. Sí, que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Oye, eso es la liberación. A mí se me importa, evangelista Darwin, a mí se me importa que venga Juan Carlos Harry aquí, cualquier tipo de Dios, y yo caiga recibiendo, que me vea toda la multitud, recibiendo liberación o endemoniado. Nada de esto me da vergüenza. Porque yo entiendo el concepto de esto y sé lo que es el privilegio, recibir liberación del Espíritu de Dios, recibir liberación en el nombre de Jesús, porque yo entiendo que todo esto me va a obrar a mí para bien, me será a mí más sencillo, no voy a tener menos carga. No, y éramos, Miguel, lo que hablábamos. Mira, a Miguel inmediatamente se le oró por el brazo, que empezó a expulsar esos hilos. Porque siempre la tiniebla, a veces la persona bota objetos por la boca. Yo he orado por personas que, en una ocasión oré por una persona que botó una serpiente de su parte íntima. Sí, así mismo, ministro, oramos por esa persona y botó una serpiente de su parte íntima. Y fue liberada. No era algo grande, era como del tamaño del dedo meñique, pero la botó. Y siempre la tiniebla, cuando hay cosas fuertes, siempre se manifiesta con algo en lo físico. En una ocasión también oré por una mujer y echó hacia afuera en forma como de una semilla. Y yo con algo partí como la semillita y tenía hasta raíces adentro. Y son muchas las cosas que tuve en el asunto de la liberación. Él botó esos hilos, pero inmediatamente se le quitó el dolor. Cuando él estaba en el mundo de la tiniebla cosió el brazo. Pero no le quitó el dolor. Viene a los caminos de Dios y Dios le quita el dolor. Y soy totalmente sanado. Dios. Eso, así es nuestro Dios. Es decir, que un trabajo por arribita, pero que camuflajeado, pero con otras sí, intenciones. Otras intenciones. Exacto. Y lo importante es que la audiencia sepa, hermano Darwin, que realmente era como explicaba ahorita de la cebolla y los demonios. El demonio principal que él tenía, que lo atacaba, que por eso él viene a la liberación, el brazo. Pero ya se le resolvió el brazo. Pero habían otro tipo de espíritus que entraron a través de eso, que es lo que a veces la gente no entiende. Porque es lo que tú dices. Yo vengo del mundo con una vida contaminosa, una vida diabólica de estar sirviéndole al diablo, pero tú te preguntas, pero ¿y tú esos ritos que hacía este hombre de Dios? ¿Y tú esa cosa? Ya hoy llegó el evangelio y ya hoy es libre, ya, porque aceptó a Cristo. No, mira, y yo te voy a decir, ahora mismo hay mucha gente que vienen de ese mundo, de la hechicería, la brujería, y son gente, hermano, que ya hoy usted lo ve en las redes y están haciendo muchísimas cosas. Y a veces hablan cosas. Yo escuché a alguien que hablaba hasta que si tú juegas domino, ya eso, tú jugando domino, tú estás adivinando. Y yo le voy a decir algo. Eso es algo que, ¿quién ha dicho que porque usted juegue domino, usted está adivinando y va entre un demonio?
yo como alguien que tengo mucho tiempo pregando la parte espiritual de la liberación, eso no es así. Eso porque el domino es algo matemático y deductivo. ¿Cómo Sí. usted va a decir que ahora, como que usted esté jugando domino y entre un demonio? Otro que no, que si tú te pones un anillo, que si te pones una cadena, entre un demonio. Ahora bien, si la cadena o el anillo está consagrado a los demonios, ahí sí. Pero si no hay una consagración, no. Wow. Entonces eso es bueno que la gente lo sepa, porque esta gente se están parando a hablar, incluso son a veces hasta nuevos creyentes. Entonces se ponen a hablar de estas cosas, entonces lo que confunden al pueblo. Ahora, lo que hay que preguntarle a esta gente que estamos viendo en las redes, que eran brujos, que eran satanistas, si ellos pasaron por un proceso de liberación, si pasaron, ¿qué tiempo ellos duraron? Porque yo voy a traer a alguien en un próximo programa que esa persona era brujo. Y él va a hablar el tiempo de liberación que él duró. Él mismo lo va a decir, 3 años duró ese que yo voy a traer aquí, Wow. en un proceso de liberación. Y esta gente que entran ayer, que ya son libres, Fuerte. y hicieron de todo, que comieron carne humana. Darwin. Ellos mismos lo dicen, que comí carne humana, Wow, está que fui bueno. aquí, que fui allí, que esto, que lo otro. Y ya di que hoy son libres y hoy son los papás de la matica. Y lo que ellos dicen, la iglesia tiene que creérselo, aún esté fuera de la Biblia. Dios mío. qué Entonces locura. hay que tener mucha cuenta con este asunto. Cuando digo fuera de la Biblia, es a Y- y- concepto, y es a un concepto. asunto delicado. Sí, me refiero a conceptos de que ellos lo vivieron en la brujería. Ellos lo vivieron en la brujería, entonces ellos entienden que aquí en la iglesia no. En la brujería tú viviste que un anillo, una cadena se le presentaba al diablo y que Metrasilí usa mucha cadena y mucha prenda, pero eso no implica que en la iglesia alguien que use una cadena o use una prenda ya tenga un demonio adentro. Porque tiene que haber una consagración para eso. Usted que anduvo ese mundo. Y oye esto, Darwin, para un satanista o un hechicero o todo tipo de jerarquía del mundo oscuro, es más difícil entrar a una iglesia que no se ministre liberación que a una iglesia que se ministre. Porque a una iglesia que se ministra liberación para ellos es difícil, porque tú el que llega, usted llegó, va a morales en el nombre de Jesús a ver qué usted trae. Pero una iglesia que no se ministra liberación para ellos es fácil de Es entrar fácil, allí. es fácil. Aunque haya una unción, haya algo fuerte de Dios. Mira, Darwin, cuando yo empecé el ministerio, y vamos a concluir aquí ya, cuando yo empecé el ministerio de liberación, a mi casa llegó un médico. Él andaba, que él estaba haciendo trabajos sociales. Sí. Ese médico trabajaba en Barcelquillo, en el hospital de Barcelquillo trabajaba. Esto aquí, estamos hablando de Barcelquillo, aquí en Jaina, San Cristóbal. Y él llega, yo lo veo al doctor que está, digo, oh doctor, usted por aquí, estoy haciendo trabajo social. Digo, no, yo quiero que usted venga para que me chequee, porque él estaba por los lados de mi casa. Sí. Me dice, no te preocupes que yo voy para tu casa, porque yo lo había visto en el hospital de Barcelquillo, porque yo había llevado a mi abuelo varias veces a ese hospital, porque estaba pasando unos procesos de salud en ese tiempo. Y cuando él llega a mi casa, mi hermano, que se sienta, voy a reducir el testimonio, que se sienta, me dice él a mí, ¿usted sabe quién soy yo? Digo, no, yo no sé quién usted. Me dice a mí, a mi esposo, ¿usted sabe quién soy yo? Digo, no, no sabemos. Yo lo único que sé es que usted es el doctor de ahí de Barcelquillo y anda. No, yo soy más que eso. Digo, pero, mira, yo te voy a decir algo. Yo soy alguien que es como dice la Biblia, que aquel que hace caer uno de mis pequeñitos, me dice, ¿cómo es? ¿Cómo es que dice el texto? Digo, para que yo se lo termine. Digo, bueno, hay que amarrarle una piedra de molino en el cuello y tirárselo al fondo del mar. Me dijo, bueno, a mí hay que amarrarme mucha, me dijo. Digo, ¿cómo así? Sí, porque yo he hecho caer muchos pastores, diáconos, profetas, evangelistas, apóstoles. Yo, ¿cómo? Digo, ¿pero quién es usted? Y me dice, ustedes saben por qué ustedes están vivos, ustedes dos, así mismo, ustedes dos. Yo empezando a darlo en el ministerio, ustedes dos están vivos. Porque mira, ahí hay un ángel, ahí hay otro ángel. Mira, hay otro aquí y otro aquí. Digo, yo no lo estoy viendo los ángeles, pero yo no sé por qué usted lo está viendo. Y me dice, esos ángeles, cada uno tiene la espada desenvainada. Yo soy un Wow. satanita nivel 4. Oye, Terrible. yo soy un satanita nivel 4.
¿Sabes qué es lo que me está diciendo a mí? Que él es un satanista nivel 4. El satanista nivel 4 es un satanista que tiene la capacidad de aguantar un nivel de unción fuerte en medio de una congregación. Lo preparan de tal manera que puede descender una unción bien fuerte y él poder resistir. Tiene que ser una unción, varón, mira, que pase. Batatera, rompehuesos. Sí, oye, que pase de lo sobrenatural, no un asunto de que le bulle, que no. Algo, mi hermano, para que esa gente, ese demonio le pueda manifestar. Así me dijo él a mí. Y me dijo, me descubriste. Ya tengo que irme del hospital. Varón, y el hombre soltó el hospital y se fue. Lo voy a dejar hasta ahí el testimonio, pero mire, Darwin, fue algo tremendo. Dios. Fue a quitarme la vida, mi hermano. A mí y a mi esposa. Ese satanista. Bueno, esto está tremendo aquí. Esto está tremendo. Y oye, eso era como para que yo suelte ese ministerio de liberación. Eso para que tú vayas, que tú decías que no, pero lo que viene, que la consecuencia. Esa fue una de las primeras consecuencias. Es lo que hablaba nuestro hermano Miguel. Exacto. Esa fue una de las primeras consecuencias que yo viví por empezar a hacer este ministerio, porque es un ministerio que Satanás no quiere que nadie lo haga. Y que nadie tampoco tenga como que esté claro. Exactamente. Porque, ¿qué dice la Biblia? ¿A qué Dios nos manda? Tu lucha no hay contra qué. Ni carne ni sangre. Ni carne ni sangre. Sí. Dios no nos manda en la Biblia a pelear con el ser humano. Nos manda a pelear con entidades demoníacas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer hoy en día a la iglesia? Usted llegó, se convirtió, vamos a ministrar de liberación, a sacarle todo ese espíritu que usted viene desde el mundo con ellos. Algunos se van cuando tú aceptas a Cristo, pero hay algunos que están ahí. Ahora, Darwin, tú no te has dado cuenta, y vamos a concluir ya, porque esto aquí uno que vamos. Yo creo que esto va sí, va a haber que hacer una parte. segunda vuelta, Una muchachos. segunda ronda. Sí, para que tú hables de tu proceso y todo eso, hablamos todo eso. Tú no has visto, Darwin, gente, yo te digo como pastor, y tú que estás al lado de tu pastor, tú no has visto gente que nosotros los pastores y los líderes nos cansamos de aconsejar. Sí. Y esa gente sigue en lo mismo. En la misma guerra, la misma batalla. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque aparte, Darwin, de un consejo, muchas veces necesitan una liberación. Llévate esto, Darwin, llévatelo.